Disruptores. Biografías que inspiran. El pulso de la innovación en el podcast Panamericano. Qué gusto recibirte, Raúl. Gracias, al contrario, Vicente, gracias por recibirme. En este podcast, Disruptores Podcast. Bienvenido nuevamente a la Universidad Panamericana. Yo aprecio mucho la oportunidad de dialogar contigo. Déjame presentarte. Raúl Ferráez es coleccionista profesional de historias de éxito, dice tu cuenta de X. Y también señala que eres presidente y Chief Futurist Officer de Líderes Mexicanos, Latino Leaders, Elliott Media y FCO Group. Si te parece, a mí me encantaría que empezáramos porque nos platiques de dónde surgió el nombre de Chief Futurist Officer. ¿Cómo? Claro, tú ves normalmente el CFO y piensas en el Chief Financial Officer, ¿no? Yo lo vi, por supuesto que ya solo ver la palabra futurist llama mucho la atención. ¿De dónde nació? ¿Cómo vino? ¿Qué quiere decir en tu organización? Y por ahí empezamos la conversación. Fíjate, Vicente, que llevamos 35 años dedicados a los medios de comunicación y yo creo que los medios de comunicación es una de las industrias que más ha evolucionado y cambiado en los últimos 15 años. O sea, si tú hablas de la minería o de la educación, pues sí ha cambiado y la tecnología y lo que me digas, pero al final los básicos siguen siendo los mismos, ¿no? Y los medios de comunicación han tenido, con la irrupción de las redes sociales, una transformación brutal, ¿no? Al grado de que la mayoría de los medios tradicionales de comunicación, como los conocemos, hoy en día están pasando por problemas gravísimos de inclusive de supervivencia, ¿no? Económica y supervivencia como medios. Entonces, en una posición como la que estamos nosotros de dueños de medios de comunicación, pues el tema de entender lo que está pasando y analizar el futuro es fundamental en nuestra organización, ¿no? Entonces decidí a principios del año pasado dejar un poco las funciones más operativas del día a día de la organización para concentrarme justamente en esa visión de futuro, de largo plazo y de las tendencias que están sucediendo. Nosotros fundamos, mi hermano Jorge y yo, la revista Líderes Mexicanos hace 33 años, en 1991. Siempre cuento esta anécdota porque creo que es muy importante este contexto. Me acuerdo que nosotros íbamos a Estados Unidos y entrábamos a las entonces librerías que había. Todavía siguen existiendo algunas, ¿no? El Barnes & Noble ahí sigue. Súper bonitas además, sí, ¿no? Pero me impresionaba mucho que llegabas a las librerías y veías los stands de las biografías y había 40, 70, 100, 200 libros de biografías, ¿no? Y veías igual a Michael Jordan que a Oprah Winfrey o a Steve Jobs o sea, te encontrabas con biografías de todos los personajes importantes de los Estados Unidos y con ventas impresionantes. Y me acuerdo que regresábamos aquí a México y íbamos a Gandhi o ibas al Sótano, a las librerías aquí en la Ciudad de México y no te encontrabas ni una biografía de ningún mexicano, ¿no? Tal vez alguna de Octavio Paz o de algún, no sé, de Orozco, de algún pintor o algo así, pero no te encontrabas con las biografías de los líderes actuales, ¿no? De cómo estaban así. Entonces, esto nos movió mucho en esa época y dijimos, ¿por qué en México no tenemos esa admiración a los líderes? ¿Por qué en México no tenemos esa admiración a aquellos hombres, a aquellas mujeres que con su trabajo, con su esfuerzo, con lo que hacen, con su talento les va bien y que otros mexicanos deberíamos estar aprendiendo de esas historias de éxito, ¿no? Y no por admirarlos, sino por más bien entender y tratar de encontrar así nuestra propia historia de éxito. Entonces, así surge el Líderes un poco, ¿no? En ese deseo nuestro de tratar de encontrar a los hombres y mujeres de este país que estaban siendo exitosos y de llevar las historias de éxito a otros mexicanos que pudieran inspirarse, pues para encontrar sus propios caminos. Hoy me queda claro, entre otras cosas, por conversaciones, por entrevistas que también he escuchado de ti, no me parece nada extraño el cargo en el que uno de sus objetivos principales es el futurismo. Creo que te viene bien, ¿no? Pero
me voy a ir así, fílmicamente, a años atrás. Uh-huh. Y cuando tú estabas chico, o cuando estabas por decidir qué es lo que querías hacer con la vida, en el momento en que se haya presentado, ¿tenías ese futureo con referencia a lo que querías hacer en el mundo editorial o en el mundo de los medios de comunicación o tal? ¿O es algo que fue más fortuito? Lo que me gustaría conocer y que nos platicaras es cómo se formó el interés tuyo, ¿no?, de eso del mundo editorial, del mundo de los medios, sí, el de una revista, el de tal. Ojo, porque se juntó con el deseo de que más personas conocieran los perfiles de líderes. Claro. ¿Y ya había una semilla antes o fue fortuito? Fíjate que a mí me costó mucho trabajo encontrar mi vocación porque me gustaban muchas cosas. Claro. Mi papá era arquitecto y me encantaba la arquitectura. De hecho, puedo decir que tal vez me arrepiento de no haber sido arquitecto. O sea, soy arquitecto frustrado. Me fascinaba la arquitectura y lo pensé profundamente ser arquitecto. Era yo muy bueno para los temas de las matemáticas y la ingeniería y me encantaba y hasta la fecha me sigue apasionando la tecnología. Soy un gadgetero profesional, early adopter de lo que sea. Sí. Acabo de comprar los nuevos Apple Visions para tenerlos, no me importa. Ya los tienes. Sí, no, o sea, soy... Ese es un capítulo también, ese es un capítulo. Entonces me acuerdo, por ejemplo, ya a los 13 años logré, porque no éramos una familia de dinero, éramos una familia de clase media, a los 13 años logré tener mi primera Commodore 64, ¿no? Una computadora. 64. ¿Quién nos está y empecé a programar y la Commodore 64, ¿quién nos ¿no? está escuchando eso lo vio en un libro? Sí, ¿no? sí, Pero sí. Yo, sí sé que yo tuve una 64. Commodore 64 en mis manos y empecé a programar y de hecho aprendí inglés porque todos los manuales venían en inglés, claro. Entonces leía una línea de cómo programar y todo lo traducía y entonces me gustaban muchas cosas. Mi hermano, que es 2 años mayor que yo, él sí estaba muy enfocado a los temas de comunicación y del mundo de la televisión y eso le encantaban las obras de Broadway y dio clases en las universidades de temas de teatro y todo. Entonces él sí entró a estudiar comunicación muy convencido de que era lo que él tenía que hacer. Y al final un poco de mi prepa y de todo eso, cuando analicé qué quería finalmente ser, lo que más me movió fue el tema del emprendimiento. O sea, dije, quiero ser empresario, o sea, quiero hacer empresa, quiero ser emprendedor. Creo que era algo que unía muchas de las cosas que me gustaban. Y ya caer en la parte de medios fue un poco sí más circunstancial, porque veía yo a mi hermano, bueno, tomé la decisión de que quería ser empresario, y dije, bueno, ¿qué estudio? ¿No? Administración de empresas o negocios o qué estudiaré. Pero yo veía a mi hermano que estaba estudiando comunicación divertidísimo en la carrera, ¿no? Que es una carrera muy divertida la comunicación. Y como yo tenía esta percepción de que para ser empresario no necesitas más que trabajar muchísimo, dije, pues voy a estudiar comunicación porque se ve divertida, claro, la carrera. Entonces entré a estudiar comunicación con el firme objetivo de ser empresario. No quería hacer nada de comunicación. Y en un momento antes de terminar la carrera, cuando termina mi hermano, pues surge la posibilidad de hacer algún negocio. Obviamente me volteé a ver y me dice, oye, hagamos algo juntos. Y lo que primero que hacemos es justamente una revista. Siempre cuento esta anécdota porque es muy chistosa. Lo primero que dijimos, a ver, pues vamos a ser empresarios de los medios de comunicación, pues hay que conseguir una concesión de televisión, ¿no? Hombre, detalles. Sí, detalles, obviamente imposible. Le dijimos, bueno, una de radio, pues tampoco. No, además en ese dijimos, tiempo, bueno, pongamos un también periódico. De hecho, se me había ocurrido a mí un proyecto que luego hicimos años después de hacer un periódico con unas características especiales. Obviamente, cuando analizamos la inversión era imposible hacerlo. Y la verdad es que acabamos siendo una revista porque era lo único que nos quedaba un poco de posibilidades reales, ¿no? Entonces empezamos con una revista en el Pedregal, en una zona del sur de la Ciudad de México, que también fue muy exitosa en su momento, porque estamos hablando de 1987 cuando sale la revista por primera vez. Yo todavía no acababa la carrera y la verdad es que en esa época, hay que acordarse, no había redes sociales, no había internet, solo había los medios tradicionales. Entonces salimos con una propuesta, una revista color muy bonita de la zona,
con noticias. Me acuerdo que teníamos una columna que escribía alguien que era como medio chistoso, medio parodia, y esa en la primera edición escribió una columna de la Misa de 8 del Pedregal, que era famosa porque era donde todo el mundo se citaba a ligar, ¿no? Y bueno, cuando se reparte la primera número de la revista, el domingo el sermón del padre sobre la revista y sobre lo que decía la revista, regañando a todo el mundo que efectivamente era la misa donde todo el mundo iba a ligar en lugar de ir a rezar, ¿no? Claro. Seguramente la Santa Cruz del Pedregal. La Santa Cruz del Pedregal. Entonces fue también como nuestro primer impacto del poder de un medio, ¿no? De algo que sucede y que se vuelve un comentario en la misa de ese mismo domingo ante, pues no sé, toda una parte importante de la comunidad del Pedregal, ¿no? Bueno, entonces, ese domingo estuviste en la mesa y en la boca tal de vez muchas personas. Tal vez yo diría que fue nuestro primer gran impacto de algo que hicimos en medios de comunicación, ¿no? Entonces, la verdad es que ahí empezamos, fíjate, a hacer entrevistas, porque, bueno, al año sacamos otra revista en Las Lomas, que es otra zona de la Ciudad de México que también se distingue por tener un nivel socioeconómico alto, porque ahí había muchos comercios que nosotros pensábamos que a nivel comercial pudieran servirnos para mantener la revista, y efectivamente pues anunciaba la estética, la concesionaria, la mueblería, en fin. Y lo que empezamos a hacer es que empezamos a hacer entrevistas. Por ejemplo, nuestra primera entrevista de la primera edición de la revista Pedregal, que yo nunca entendí, luego nos hicimos muy amigos de él, pero nunca entendí por qué nos dio esa primera entrevista, era con alguien que en esa época era un periodista muy famoso, muy importante, que seguramente la mayoría de nuestros podcasteros, escuchas, ni siquiera saben quién es, pero entonces era poderosísimo, que era un cuate que se llamaba José Gutiérrez Vivó, que tenía un noticiero. Yo lo recuerdo muy bien, Monitor, ¿no? Entonces fue José Pepe Gutiérrez fue el primer entrevistado de porque vivía en el Pedregal. Le pareció chistoso que unos chavos estuvieran haciendo una revista de la zona, nos dio la entrevista, nos hicimos grandes amigos de él, y la verdad es que fue un gran mentor para nosotros, José Sin duda, Gutiérrez, uno de los líderes radiofónicos de ese momento, tal vez el más escuchado, uno de los más en ese momento. Fue el que inventó la radio hablada, ¿no? Luego, algunos años después, subió Pedro Ferriz en MBS, pero realmente José Gutiérrez Vivó ese grupo trató de comprar TV Azteca en su momento, ¿no? Que al final no se la quedaron, pero de ese nivel estábamos hablando, ¿no? Entonces, ahí en la revista Pedregal es donde empezamos a hacer entrevistas. Y ahí es donde empezamos a entender, ¿no? Lo valioso que era, porque en esas zonas pues, había gente muy destacada, y como éramos una revista local, como de vecinos, pues decían, pues órale, te doy una entrevista. Me acuerdo otra entrevista muy padre que hicimos, de las primeras, con un empresario que yo creo que ya nadie se acuerda de él, que se llamaba José María Basagoiti, no sé si lo ubicas, era el dueño de entonces una empresa que se llamaba Cigatam, que era, pues bueno, sigue siendo una de las empresas cigarreras más importantes del país, son los dueños de Marlboro, y era un empresario importantísimo, vivía también ahí en el Pedregal o en Las Lomas, no me acuerdo, y son de esas entrevistas que te marcan en la vida, ¿no? Porque acercarte y yo tenía entonces 21 o 22 años, y poder platicar con un líder de este tamaño, pues sí me marcó en mi vida de forma muy especial, ¿no? Pero lo que cuentas es muy significativo hablando de emprendimiento, hablando de lo que significa una trayectoria 33 años antes y 33 años después, ¿no? Eso también lo quiero subrayar. Sí, porque finalmente sí fue una historia de emprendimiento más empresarial que periodística, ¿no? O sea, tal vez si mi labor o mi desarrollo profesional hubiera sido a través de un medio grande en donde yo hubiera vuelto muy famoso, ¿no? Escribiendo una columna o siendo comentarista de televisión o algo así, pues sería más bien sí una carrera más periodística, profesionalmente hablando, ¿no? Pero realmente los retos en los que nos enfrentamos desde el principio fue cómo hacer que un negocio funcionara. Era un negocio de medios, pero realmente era un negocio en el que teníamos que salir a vender, para imprimir, para pagar los sueldos, para pagar a los reporteros que estaban haciendo los artículos, y entonces nos fue bien con esas dos revistas locales. La verdad es que fueron bastante eficientes, buen negocio, nos enseñaron cómo funcionaba, y en 87, 4 años después es que se nos ocurre la idea de Líderes Mexicanos. También en esta visión de tratar de buscar
cómo lograr que los líderes hablaran, que compartieran sus historias de éxitos, de éxito que comentaba yo al principio. Y a partir de ahí fue muy interesante porque el que estaba entonces como presidente de México era Carlos Salinas de Gortari, que también pues muchos de tu audiencia ya ni se acuerdan de él seguramente. Fue un gran presidente desde mi punto de vista, digo, independientemente de lo que sea, pues él fue el que logró que se firmara el Tratado de Libre Comercio, lo cual hoy no nos podríamos imaginar México si no hubiera un Tratado de Libre Comercio. Y para nosotros fue una experiencia muy especial porque lo entrevistamos, salió en nuestra primera edición, también fue muy complejo lograr esa entrevista, obviamente, para una revista que ni existía, pero ahí tuvimos muchos apoyos de gente que nos estimaba y que ya había visto lo que estábamos haciendo. Y unos años después nos pide que seamos sus biógrafos. Entonces uno de nuestros primeros proyectos a los 2 o 3 años de que nace Líderes es que nos convertimos en los biógrafos del presidente de México, siendo nosotros muy chavos, y para nosotros esa fue una experiencia brutal de vida, porque empezamos a estar muy cerca del presidente, a viajar con él muy seguido. Yo me acuerdo arriba del avión presidencial acordábamos entrevistas con personajes que a lo mejor de otra forma no nos hubieran dado esas entrevistas, y entonces eso nos hizo empezar a generar un currículum, ¿no? de entrevistas, de acercarnos a personas realmente muy importantes, y esos primeros 10 años de Líderes creo que fueron para nosotros lentos, sí, ¿no? Porque el mundo se movía en otras dimensiones, pero muy importantes profesionalmente hablando. O sea, en esa época Jorge y yo hacíamos todas las entrevistas, ¿no? Todas, o sea, no sé, 500 o 600 entrevistas que habremos hecho en esos 10 años, todas las hicimos nosotros, y eso fue un aprendizaje brutal de vida, ¿no? Oye, en todo este tiempo, ¿alguna vez has sacado la cuenta, un aproximado de cuántas personas has entrevistado? Un poco más de 2,000 personas he entrevistado yo personalmente, y Líderes ha entrevistado más de 10,000 personas. ¡Qué barbaridad! A lo largo de estos 33 años. ¡Qué experiencia! Sí. O sea, yo también tengo, con las distancias observables evidentemente, pero yo también tengo esa suerte, sí, ¿no? De hablar con algunas personas muy interesantes. Y así como seguramente yo algún día me encantaría, vamos a jugar a ser futuristas, me encantaría poder un día contarlo, decir alguna anécdota tuya, ¿no? Me encantaría, dentro de todas esas anécdotas, dentro de todas esas historias, dentro de todos esos sitios en los que has tenido esas conversaciones con estas personas, estoy seguro que habrá 1000 cosas que recordar. Pero, por ejemplo, alguna que recuerdes chistosa, alguna por distintas razones, por el lugar en el que estabas, por lo que se conversó, por la personalidad de la persona que se estaba entrevistando, por lo que sucedió para llegar a la entrevista. ¿Alguna que te gustaría referir aquí? Pues yo creo que sí, mira, una de las más icónicas, o sea, en el primer número salió Salinas, salieron otros 16 personajes, todos muy importantes, entre ellos estaba Carlos Jan González, estaba Ernesto Rufo, que era el primer gobernador que había ganado. El primer gobernador de oposición del PAN en la historia en Baja California. De este país. Estaba Rufino Tamayo, que fue la última entrevista que dio en su vida a nosotros, como 3 o 4 meses después de que nos dio la entrevista murió desafortunadamente. Entonces esa entrevista era histórica, ¿no? Tener a Rufino Tamayo nosotros en esa primera edición. Estaba Ignacio Morales Lechuga, que era el procurador de la República. En fin, esa primera edición fue muy, muy icónica. Estaba Raúl Velasco, ¿no? Raúl Velasco. O sea, seguimos hablando sí, de... sí. Yo identifico perfectamente de quién estamos hablando. Son las personas generaciones épicas, ¿no? O sea, ¿no? Y las nuevas generaciones debían de conocerlos, porque son gente que construyeron este país de forma muy importante, ¿no? Y en esa primera edición queríamos que estuviera Carlos Slim, porque ya había comprado Telmex, acababa de comprar Telmex, lo cual lo catapultó en términos de opinión y de visión y todo como un empresario importantísimo, y no nos quiso dar la entrevista para esa edición, porque él no daba entrevistas y nunca ha dado entrevistas, y yo por alguna circunstancia conocí a su hijo Tony, uno de sus hijos, el que está en Imbursa, y entonces le dije a Tony, oye, ayúdame a conseguir una entrevista con tu papá. Y regresó conmigo diciéndome, pues no quiere. Pero le dijo a Tony, le dije, me dice, pero si quieres tú que yo esté ahí en Líderes, ustedes hagan la entrevista. Entonces me ofrece eso Tony, le digo, desde luego que quiero, y me hago la entrevista con Tony, me cuenta toda la historia del papá, había muchos huecos, entonces me dice, híjole, yo creo que vas a tener que hablar con mi mamá. Entonces me consigo una cita con Sumi y claro, voy con Sumaya a entrevistarla a su casa, y también me platica la idea y de cómo se conoce.
Y también había huecos y me dice, no, pues ¿sabes qué? Yo creo que tienes que ver al tío Julián, porque él te va a contar otras partes de... Entonces acabamos entrevistando como a 8 miembros de la familia Slim. Y ya al final acabamos haciendo una entrevista, una biografía un perfil muy completo del ingeniero Slim ya, ¿no? Y entonces se tenía que ir ya a imprenta la revista. Me acuerdo que yo tenía, existían unas cosas que se llamaban fax, que mandabas los documentos y el otro lado llegaba un documento así, se iba imprimiendo, ¿no? Entonces, parte de lo que es una sorpresa para mí es que en estas conversaciones te das cuenta que ya no somos tan chiquitos, ¿no? Sí. Porque claro, yo me acuerdo cuando el fax, haber pensado en el fax como una novedad, y mira lo que está pasando 30 años después, ¿no? Fíjate que esa fue una decisión muy, muy difícil en mi vida, porque dije, a ver, ya tengo la entrevista, con todo lo que habíamos juntado de todas las entrevistas, le dije, pero no puedo no mandársela a Tony para que la lea, ¿no? Para que me diga, ok, sí, sale, va. Pero ya estábamos así, yéndonos a imprenta, ¿no? Entonces dije, bueno, le dije a Jorge, mi hermano, a ver, se la voy a mandar. Cumplí el requisito. Sí, nomás para cumplir el requisito, se la mando por fax, en la mañana, a las 10 de la mañana. Como a las 12 del día me habla la secretaria del ingeniero Slim. Me dice, Raúl, el ingeniero quiere verte. No. Por favor, a las 5 de la tarde quiere que estés aquí en su oficina porque quiero hablar contigo. Dije, ya valimos. O sea, ya seguro me va a decir que estamos locos. Y me acuerdo que llegamos a Palmas, ahí donde estaba la oficina, bueno, está todavía la oficina del ingeniero Slim. Eso fue hace 33 años, Santiago. Digo, Vicente. Y estaba el ingeniero Slim con el fax en la mano, una pluma, y lo primero que nos dice es, ¿quién les dijo tantas mentiras? Pues su familia. Pues su familia. Y dicen, a ver, siéntense. Y nos sentamos 2 horas con el ingeniero Slim a corregir toda la entrevista, toda palabra por, a ver, esto no fue aquí, esto fue en el año, no sé. Y al final teníamos una de las mejores entrevistas que nadie, bueno, la primera entrevista que dio Carlos Slim, ¿no? O sea, está hablando del hombre que fue el hombre más rico del mundo y que sigue siendo todavía, claro, uno de los hombres más ricos del país. Y publicamos la entrevista en el número 2 de la revista Líderes, con gran orgullo, ¿no? Porque fue una súper exclusiva. Oye, llevabas en el primero al presidente de la República y prácticamente en el segundo con mucha suerte, Vicente. Y finalmente salió publicada la entrevista, le gustó mucho la entrevista al ingeniero y durante 10 años... no dio ninguna entrevista al ingeniero Slim. Cada vez que alguien le pidió una entrevista decía, lo que dije para Líderes, ahí está, cualquier cosa que me piden preguntar, ahí está. Cuando cumplimos 10 años, lo volvimos a convencer y nos dio una segunda entrevista, que esa sí ya fue buena entrevista formal, con fotos, todo muy bien. No hubo que andar preguntándole a todos. No hubo que andar. Entonces, sí hemos hecho muchas entrevistas muy, muy épicas, la verdad. Me acuerdo... no sé, personajes a lo mejor más conocidos de la audiencia, cuando entrevistamos a Chespirito o a Chabelo o a grandes actrices como María Félix, María Félix nunca, María Victoria nos dio una entrevista, en fin, o sea, hoy que veo en retrospectiva y que tenemos ahí un muro en la oficina con muchas de las portadas de Líderes, hoy que veo ese muro, digo, al final hemos escrito un poco la historia de este país a través de los grandes líderes. Yo creo que no hay nadie en este país que haya llegado a niveles importantes que no en algún momento dado haya pasado por las páginas de la revista Líderes Mexicanos. Y eso es algo que da mucho orgullo, ¿no? Qué orgullo. Claro, pero ve cómo son historias que se cuentan hacia atrás. 33 años pasaron, ¿no? Y en esos 33 años, pues, estoy seguro que habrás pasado desde la alegría de estar siendo mencionado en el sermón dominical hasta alguna dificultad en el camino, hasta detengan la prensa porque el ingeniero Slim está a punto de quebrar en alguna de las crisis y la aguantamos. Y fíjate que esta es una lección hace rato que me decías de los jóvenes. Yo creo que ahora las nuevas generaciones están muy mal acostumbrados a la inmediatez, ¿no? Las redes sociales y la vida y la tecnología han muy mal acostumbrado a las nuevas generaciones a que todo es rápido, todo es inmediato, las historias, el spam de atención es muy bajo y la verdad es que yo cada vez que hago entrevistas aún hoy en día, te das cuenta que las grandes historias de éxito son historias que requieren tiempo, que requieren años, que requieren experiencia, que requieren dejar madurar cosas que tienes que ir construyendo poco a poco. Generalmente las historias de éxito que son muy rápidas, generalmente terminan muy pronto.
Las grandes historias de éxito, aún hoy en día, son esas historias que se van construyendo con el tiempo. Y eso los jóvenes creo que de repente no tienen la paciencia para entender que hay que darle tiempo a las cosas para poder construirlas. Sí, claramente no es el pan de todos los días. Exacto. Oye, hablando, vamos a hablar, tú llevaste el tema hacia allá, que es una virtud, ¿no? Como la de la paciencia. La de la paciencia, y creo que vinculado con lo que estás diciendo, el tener la capacidad, la prudencia, tal vez sea la virtud, de saber cuál es el momento propicio. Vamos a hablar algo de esos valores. Con todos esos mentores que de alguna manera, ¿no?, tú has tenido, algunos entrevistándolos una vez, algunos entrevistándolos más veces, pero ellos transmitiéndote cosas tan valiosas, ¿hay también algunas características que señalarías? Mira, por ejemplo, voy a intentar explicarme mejor. Si quisieras ponerle el nombre y el valor, padrísimo, pero si no, me quedo solo con el valor. Cosas que hayas visto que esto, mira, yo valoré mucho en algunas de esas personas. Voy a poner un ejemplo con algo que me ha sucedido a mí. Cuando algunos de esos grandes líderes cuando además son puntuales. Uh-huh. Déjame decirle a los que están escuchando que tú llegaste 4 minutos antes de la cita, ¿no? Que no es poca cosa. Alguna cosa tendrías que hacer hoy, seguramente, ¿no? Y eso yo lo valoro mucho, sí, ¿no? Por ejemplo, trabajé con otra persona que por supuesto que creo que es además un gran líder, que una de las cosas que hacía era empezar por lo más importante, no lo que le daba lo que le daba menos flojera, sino lo que él consideraba que era lo central que había que sacar en el día, y eso era lo primero, ¿no? Que también es algo que yo hoy que respeto mucho dentro de las cualidades de un líder, esa capacidad de acometer lo que se debe. Muy bien, lo digo solo como ejemplo. Tú en este tiempo resaltarías, lo digo también pensando en nuestra audiencia, características que tú valoras o que has visto en ellos y que dices tú, mira, yo las subrayaría, como estos valores, porque son clave para el liderazgo, porque son clave para la vida, porque son clave para... Mira, yo creo que el liderazgo es muy diferente en cada uno de los individuos que hemos entrevistado a lo largo de todos estos años. Obviamente hay muchos lugares en común, como bien dices, temas como la disciplina, la perseverancia, el trabajo. O sea, no te puedes imaginar a alguien que tenga éxito, que no tenga un nivel de trabajo, de entrega a lo que hace, o que tenga una disciplina, o que sea una persona con un grado de persistencia y constancia, ¿no? Porque generalmente tienes mucho más fracasos que éxitos. Entonces, si no estás intentando. Entonces, pero esas como que todas las sabemos y están ahí en muchos documentos y libros y cosas. Yo creo que una de las cosas más que yo he descubierto más en los líderes son 2 cosas muy interesantes que una de ellas es antipedagógica, y no sé si debería decirla en un programa en una universidad. Y es cada quien se forme su criterio, adelante, venga. Fíjate que o sea, yo lo que he visto es que los líderes que tienen mucho éxito se preocupan más por potenciar sus cualidades que por tratar de corregir sus defectos. Y te digo que es antipedagógico porque si tú tienes un hijo de 10 años y está en la primaria y le va súper bien en todas las materias excepto en matemáticas, ¿qué es lo lógico que haces como papá? Pues lo pones a machacar las matemáticas, porque es lo que no puede hacer bien, porque lo que es, pues tú dices, a ver, pues te voy a poner un tutor de matemáticas, y creo que en ese momento a lo mejor es válido, pero a ese chavito a lo mejor toca maravillosamente el piano, y está sacando 8 o 9 en la clase de piano, por poner un ejemplo. Deberían de poner un tutor en piano, no en matemáticas, porque los líderes tienen éxito porque saben cómo potencializar en lo que son realmente buenos. Y buscan quien solucione en las cosas que no lo hacen bien. Y eso es algo que hemos identificado a lo largo de todos estos años, que creo que es algo muy importante, porque además generalmente en lo que son muy buenos es algo que les encanta hacer. Entonces todavía es doblemente mejor eso, porque si encuentras esta combinación de hacer algo que te guste y además eres bueno haciéndolo eso, pues lo más probable es que seas muy exitoso en la vida, y creo que sí, esa es una constante que hemos visto en todos los líderes. Eso nunca lo había escuchado. Me parece muy interesante. O sea, independientemente de que coincida, que sí, de verdad que me parece bien interesante. Y yo no lo veo antipedagógico, ¿no? Podríamos discrepar. Va a reprobar matemáticas, seguro. No,
Seguramente ese enfoque también está muy pensado en un sistema escolar donde la calificación y pasar es muy importante, pero para la vida, y yo creo que podemos decirlo porque ya hay algunas décadas de por medio, ¿no? Eso no es lo más relevante, Claro. ¿no? No me detengo más en eso, pero fíjate que también, ya que estamos hablando de la vida escolar y de los jóvenes, uno de los temas en los que un futurista innovador se ha metido, me refiero a ti, ¿no? Es en entender mejor a estas generaciones. Entiendo que incluso en algún momento hicieron algún estudio sobre la generación Z. Sí. ¿No? Fíjate que nuestro camino por el mundo de los medios, la verdad es que tratamos de diversificarlo en muchas veces. O sea, la anécdota esta de como cuando empezamos y queríamos tener una estación de televisión o una estación de radio, lo seguimos intentando por muchos años, o sea, porque no queríamos quedarnos nada más en una revista, ¿no? En algún momento dado sacamos un periódico en 1993 que se llamaba Expreso, que era un periódico que se repartía por zonas a nivel de toda la Ciudad de México, y desafortunadamente fue un proyecto que mató la crisis del 95, ¿no? O sea, duramos 8 meses, íbamos muy bien, vino la crisis del 95 y no aguantaron los inversionistas lo que habría que hacer para seguir con el proyecto. Y intentamos comprar otros grupos editoriales, intentamos hacer televisión. Bueno, estuvimos 9 años al aire con un programa de líderes en Canal 40, el Proyecto 40. En fin, siempre hemos sido muy inquietos, ¿no? Pero cuando empezó a llegar todo este mundo de las redes sociales y todo, empezamos a pensar seriamente qué debíamos de hacer, ¿no? Bueno, ahí se me olvidó decir una cosa muy importante. En el año 2000, cuando cumplimos 10 años con la revista Líderes, decidimos irnos a los Estados Unidos y fundamos una revista en los Estados Unidos en el año 2000 que se llama Latino Leaders, que hoy dirige mi hermano allá en Estados Unidos, tiene 23 años allá, y hoy somos la revista hispana más importante en los Estados Unidos. Entonces esa historia es también una historia de éxito muy padre de hoy. Hoy mi hermano en Estados Unidos es uno de los hispanos más reconocidos, más importantes, Jorge. De hecho fue miembro del Consejo de Hispano del presidente Obama hace 6 o 8 años. Y bueno, lo que hemos hecho también en Estados Unidos con la revista Latino Leaders ha sido muy relevante, ¿no? Pero aquí empezó a llamarnos mucho la atención el tema del mundo digital, ¿no? Y qué estaba pasando y cómo estaba moviéndose. Nos empezó a llamar mucho la atención el tema de los influencers y de cómo estaban moviendo y de cómo estaban volviéndose los nuevos interlocutores con las audiencias jóvenes. Y entonces en el año 2015 dijimos, a ver, ¿por qué no hacemos algo ahí, ¿no? Y se nos ocurrió hacer un premio y dije, pues muy con el DNA de líderes, ¿no? De identificar, de saber quiénes son, de reconocerlos y todo. Y en 2015 creamos los Elliott Awards con el objetivo, pues, de entender a esos nuevos interlocutores de las nuevas audiencias. Me acuerdo en la primera premiación de los Elliott Awards en 2015, pues estaba ahí el Wherever Tomorrow, ¿no? Y estaba ahí Juan Pazurita, y estaba ahí Just Stop, y estaba ahí Yuya, y estaban ahí todos la primera generación de los creadores de contenido que ya estaban teniendo números impresionantes, ¿no? En redes sociales y que tenían un canal que se veía millones de veces y entonces eso nos hizo entender un poco lo que estaba pasando en ese mundo. Unos meses después creamos en YouTube, que hicimos ahí una muy buena relación con todas las redes sociales para la creación de los Elliott Awards. Unos meses después creamos un canal de YouTube que se llama Elliott Channel. Y ahí empezamos a crecer en otra dimensión muy interesante, pues en todo este nuevo mundo de las redes sociales, ¿no? Fueron los segundos Elliott, el canal siguió, al año ya teníamos 10, 12 millones de visualizaciones mensuales, vinieron los terceros Elliott, o sea, también, obviamente, vuelvo a decir lo mismo, o sea, hoy muchos han oído hablar de los Elliott Awards y del canal, pero también fue un proyecto que acabamos de cumplir el año pasado, 9 años de estar ahí, ¿no? Y 9 años en el mundo digital es un chorro, ¿no? Hoy los Elliott Awards, pues es el premio a la influencia digital más importante de habla hispana del planeta, y nuestro canal de YouTube es el canal más visto del mundo de habla hispana en YouTube.
De hecho, somos el medio de comunicación digital en español más grande del mundo. No hay ningún medio de comunicación digital que tenga la audiencia y el impacto que tenemos nosotros con Elliot. Todos los meses tenemos a 100 millones de usuarios únicos que nos ven y que tienen acceso a todas nuestras redes y lo que hacemos en Elliot Channel. Entonces, lo que hemos creado con eso es un monstruo en términos digitales brutal, que ahí, pues, de ahí un poco viene el tema de Futurist, ¿no? Porque justamente de tener una revista, y de que sigue siendo hoy en día muy exitosa, afortunadamente, y una referencia, creamos un medio digital que hoy es el medio digital más visto en español del mundo, ¿no? Entonces, eso nos ha dado visiones también muy avanzadas, ¿no? De cómo están pensando las audiencias. Diario al canal entran entre 7 y 9 millones de personas, y la mayoría son jóvenes, menores de edad, entre 13 y 18 años, cerca de la mitad, y entre 18 y 25 la otra mitad. Entonces, entendemos mucho esa generación, hemos hecho estudios de esa generación profundos, de entender cómo están pensando, qué están haciendo, hacia dónde van. Algunos insights, algunos elementos clave que consideres convenga subrayar de esta generación, de cómo están pensando, qué les está interesando. Mira, es una generación muy importante porque es la primera generación nativa digital, ¿no? Como todos sabemos, o sea, la generación Z es la primera generación nativa digital. Lo más seguro es que las generaciones que sigan se parezcan mucho más a esta que hacia arriba, ¿no? O sea, tú y yo, que hicimos con la calculadora, no contamos en eso. No, para nada, ¿no? Es una generación que tiene un acceso a las redes sociales brutal, ¿no? Que tiene, o sea, seguramente es la generación mejor informada de la historia de la humanidad, ¿no? Pero también es una generación que tiene retos enfrente brutales, ¿no? Porque es una generación que tiene mucha información, es una generación que tiene mucha ansiedad y muchos temas de depresión y problemas mentales por la cantidad por el overload que tienen justamente de esto que estamos diciendo de información, ¿no? Y eso pasan cosas que a ciertas edades es difícil de manejar, ¿no? Entonces es una generación que hemos estudiado mucho y que tiene un gran reto justamente de decidir qué va a pasar con el tema de las redes sociales, ¿no? Que cómo, o sea, su universo es un mundo que no es físico, que es más digital, que es mucho más que no es tangible, ¿no? Y eso los hace pensar de una forma muy diferente, ¿no? Súper interesante. Imagínate lo que eso representa además para una universidad en el que cada año vas viendo ese avance generacional y poco a poco también las mutaciones, los cambios, las evoluciones, los desarrollos en las formas de pensar. Oye, antes de cerrar la entrevista, déjame hacer un paréntesis para un chismito. Uh-huh. Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, y además yo creo que de sus productos más consolidados, es este ranking de las personas más influyentes de nuestro país. Qué tarea tan titánica. Pero a ver, además teniendo a muchos de esos personajes, no te llaman después de la edición, si no me equivoco, por allá de septiembre sale, si no me equivoco. La edición sale en julio. En julio. La comida es en septiembre, ¿no? Pero no te llaman y además, a ver, la cantidad de gente que sí podría dejar un dedito, ¿no? Por aparecer en alguno de esos rankings. No te llaman para decirte, oye, ¿por qué no me pones ahí? Oye, ¿por qué no me consideraste a mí? O no consideraste a fulano, tal. A ver, también la visibilidad que da en algunos casos podría tener mucho valor para más de algún político, sí. ¿No? Alguna llamada aparecerá, ¿no? Fíjate que la construcción de la lista de los 300 pues vuelve a este concepto que decíamos hace rato de tiempo, ¿no? Y de esfuerzo y de trabajo y de profesionalismo. La primera vez que se nos ocurrió la lista de los 300 la consultamos con muchos amigos, empresarios y gente muy importante, y ni uno solo nos dijo que era una buena idea hacer la lista de los 300. O sea, de hecho varios hasta... Eso tampoco suena tan pedagógico. Varios hasta se molestaron como diciéndonos, oigan, ¿quiénes son ustedes para hacer un ranking de los hombres y mujeres más importantes y poderosos de este país? O sea, están locos, ¿no? Pero era algo que se me había metido a mí en la cabeza y que tenía que hacer. O sea, era ya como un tema o sea, porque también al final del día, como siempre lo digo en las entrevistas de los 300, ser parte de la lista de los 300 sí es, como dices, un gran privilegio, pero es una gran responsabilidad.
Y es una gran responsabilidad que yo creo que el resto de la sociedad debe de estar observando a estas personas, porque lo que ellos hagan o dejen de hacer pueden depender la vida de millones de seres humanos en muchos casos, ¿no? Si eres un gran empresario, o si eres un político, o eres un legislador que va a hacer una ley. Entonces, para nosotros era no solo darle visibilidad por lo que dices, por el tema de sí, reconocimiento, sino también por la responsabilidad que tiene cada una de esas personas en la influencia que tienen en el país, ¿no? Entonces, fue muy difícil hacer la lista de los 300. Empezamos y también, Vicente, las primeras 2 o 3 ediciones, o sea, te juro que estuvimos hasta a punto de decir, mejor ya no sigamos. O sea, eran efectivamente reclamos y ¿por qué me pones ahí? Y bueno, hasta nos dijeron, es la lista de secuestrables de este país y cómo se atreven. Una de las cosas que hicimos fue, que yo creo que fue muy acertada, hicimos una metodología para decidir quiénes estaban en la lista, que hasta hoy en día sigue siendo la misma. Y creo que ahí, pues sí, como el burro que tocó la flauta, encontramos una metodología muy buena, muy bulletproof, que hoy en día nos permite que la lista efectivamente pues sea una referencia en este país de quién es quién. Y sí, nos tomó 2, 3, 5 años. Por ejemplo, la primera comida de los 300 la hicimos realmente hasta el año 6 de la lista. O sea, no fue el inmediatamente, ¿no? Claro. O sea, cuando la revista ya, la lista, cuando la gente empezó a entender que lo que estábamos haciendo era válido, que lo estábamos haciendo bien, que lo estábamos haciendo profesionalmente, que no era nuestra intención cobrar por estar ahí o responder a intereses extraños por estar ahí. No es una opción para nadie estar. O sea, si decidimos que va a estar, no puedes decir que no quieres, ¿no? Ni puedes tampoco, obviamente, decir que sí quieres o empujar de alguna forma que estés, ¿no? Entonces, eso es lo que ha hecho, creo, 23 años después de publicar la lista de los 300, sea el producto que es, ¿no? Sin lugar a dudas, sí es la referencia más importante en el país. La comida se ha acabado convirtiendo también en la reunión de la gente más importante de México, que además tiene un factor muy padre que es que reúne a personalidades de todos los sectores, ¿no? A lo mejor hay una cierta convención de algún sector que pues sí está ahí la crema innata de los financieros o de los doctores o de algo, pero pues son nada más ese gremio, ¿no? Y lo que tiene la comida de los 300 es que reúne de todo. En la comida ves deportistas, ves comentaristas, líderes de opinión, empresarios, políticos, generalmente pues va el presidente de la República, obviamente ves artistas, cantantes. Entonces eso lo vuelve también un evento muy diferente a lo que hay en cualquier lado, ¿no? Es un gran evento, por supuesto. Para mí, Raúl, tener la ocasión de este diálogo es muy valioso. Conozco bien la publicación. Me gustaría decir que la conozco desde hace poco tiempo, pero eso también habla de mi edad, no es tan poco tiempo, ¿no? Okay. Felicidades también por eso. Gracias. Yo, si hay alguna idea con la que tú quisieras cerrar, te dejo el micrófono. Si hay algo que a esta generación que anda entre los 18, que son principalmente nuestros estudiantes de licenciatura, aunque también tenemos, que están entre los 18 y 25 o 26 años, pero también tenemos muchos alumnos de posgrado más grandecitos. Yo me quedo, por ejemplo, con lo que tú has señalado respecto a la paciencia, respecto al esfuerzo que implica, respecto al trabajo constante y consistente, tal, pero si te dejo el micrófono, si tú hay algo con lo que quisieras cerrar. Yo creo que una de las cosas que más me ha impresionado, Vicente, a lo largo de todos estos años es que nunca he entrevistado a un líder que no ama lo que hace y que no está apasionado haciendo lo que hace y que ama y está apasionado haciendo lo que hace porque quiere dejar una huella en el mundo, ¿no? Y cuando hablo de una huella no necesita ser el Dalai Lama o Bill Gates o Steve Jobs, ¿no? O sea, que obviamente sus huellas son brutalmente grandes, ¿no? Hemos entrevistado a líderes que han dejado huellas profundas en una comunidad o en una familia o en una organización o en un sistema educativo. Pero yo creo que a mí lo que me ha motivado y lo que he visto en todas estas historias de éxito es que los líderes dejan huellas que trascienden. Yo creo que no hay nada peor, y tal vez es un comentario muy inapropiado de mi parte hacer. Yo creo que no hay nada peor de pasar por este mundo y que años después de cuando no estés nadie te recuerde.
porque no dejaste una huella en nada o no hiciste nada, ¿no? Yo creo que es de las cosas más tristes que pueden pasar desde mi punto de vista. Yo sé que hay gente que viene, es muy feliz y no necesariamente deja una huella en algo, pero por la deformación que yo tengo de haber entrevistado a más de 2,000 líderes y que hayan pasado más de 10,000 líderes por la revista, a mí me encanta que toda esa gente ha dejado algo, una huella, ¿no? Algo que ha hecho que este mundo sea diferente a de como cuando ellos empezaron a hacer lo que hacían, ¿no? Y eso a mí me parece mágico. Un mundo mejor. Un mundo Con mejor. eso nos vamos a quedar. Muchísimas gracias, Raúl, por la al entrevista. contrario. Muchos años más de éxito Gracias. para ti, por supuesto, para las publicaciones, para las distintas empresas del grupo. Gracias. Felicidades. Gracias por la entrevista.